En Brasil, a pesar de las protestas, el gobierno de Dilma Rousseff entregó a un consorcio de 5 empresas la explotación de su mayor reserva petrolera. El gobierno de Brasil no ahorró calificativos y elogios. Para Dilma Rousseff, el acuerdo de explotación de la mayor reserva petrolera del país, con participación de Petrobras, producirá una pequeña revolución benéfica y transformadora para la primera economía sudamericana. No dia de hoje, o Brasil deu grande passo. Começou a se tornar realidade a exploração em larga escala do nosso pré-sal. E passamos a garantir para o futuro uma massa de recursos jamais imaginada para a educação e para a saúde em nosso país. El programa, al que el Plan Alto le asigna enorme incidencia, permitió que el consorcio conformado por 5 petroleras multinacionales ganara por los próximos 35 años los derechos de explotación de Campo de Libra, el más grande yacimiento de Brasil, descubierto en 2007. El grupo ganador está integrado por Petrobras con un 40% de participación, 10% más que el mínimo legal impuesto durante el gobierno de Lula da Silva, la francesa Total y la anglo-holandesa Shell, con el 20% cada una, y 2 petroleras chinas que se repartirán el 20% restante. Las compañías entregarán al gobierno de Rousseff 41,65% de su petróleo de ganancias, es decir, el producido después del pago de los costos de la inversión inicial, según establece el acuerdo de producción compartida. Las estimaciones hablan de un retorno económico para el país de $1 billón, algo así como 455 mil millones de dólares para los próximos 35 años. Este monto, según adelantó el gobierno, será destinado en un 75% a fomentar planes de educación y el otro 25% a la salud. El consorcio ganador fue el único que se presentó en la licitación de este gigantesco campo de 1.500 kilómetros cuadrados con reservas probadas de entre 8.000 y 12.000 millones de barriles de crudo. Por eso, la presencia de la anglo-holandesa Shell y la francesa Total en la oferta vencedora fue vista como una señal positiva para Brasil, que busca atraer inversiones para convertir al sector petrolero en un motor de desarrollo económico en los próximos años. Sin embargo, 2 aspectos de la operación sorprendieron al mercado. Por un lado, la presencia minoritaria china, ya que se apostaba por el protagonismo del gigante asiático, que finalmente solo tendrá un 20% del paquete repartido en 2 empresas. Por otro, la ausencia de las corporaciones del Reino Unido y Estados Unidos, entre las mayores del mundo, que no mostraron interés en la subasta. Según los voceros de empresas tales como BP y ExxonMobil, los motivos de la ausencia deberían buscarse en las incertidumbres de la economía mundial, el alto valor del bono a pagar, las inversiones requeridas y un régimen de concesión que no es suficientemente atractivo. No obstante, se cree que las estrictas reglas puestas por el gobierno brasileño para repartir ganancias y garantizar la presencia de Petrobras terminaron desalentando a estos inversores habituados a obtener otro tipo de ventajas. La licitación tuvo lugar en medio de protestas de manifestantes que se oponen a lo que califican como la privatización del petróleo y que se enfrentaron a la policía a las puertas del Hotel de Río, donde se realizó la subasta. También se suma al rechazo la Federación Única de Trabajadores del Petróleo, a la cual están afiliados la mayor parte de los trabajadores de Petrobras y que reúne a los 12 sindicatos del sector. La federación reclama la suspensión inmediata de la subasta. Pelos resultados do leilão, Quienes respaldan el acuerdo aseguran que no se puede pedir un éxito mayor al logrado. Además de los 455 mil millones de dólares de retorno para las próximas 3 décadas, el Estado recibirá otros 6.900 millones de dólares por la concesión del campo exploratorio. El campo, situado en la cuenca de Santos, a 183 kilómetros de las costas de Río de Janeiro, podría alcanzar por sí solo una producción de 1,4 millones de barriles diarios en unos 5 años, según estimaciones oficiales. Actualmente, todo Brasil produce unos 2 millones de barriles diarios.
Las estimaciones prevén que de aquí a 10 años el yacimiento estará entregando un equivalente al 67% de la producción actual de todo el país, lo que permite entender la trascendental magnitud del emprendimiento y también las esperanzas puestas en él por el gobierno de Dilma Rousseff, quien podría buscar un nuevo mandato en los comicios del año próximo. Bueno, mucha expectativa por este contrato. Lo primero que hay que decir es que seguramente si hay empresas que no participaron, porque lo contaba el informe, sorprendió que hubiera empresas, por ejemplo, norteamericanas que no participaran. La particularidad que tiene, una de las particularidades que tiene esta área que se licitó, es que necesita mucha inversión, la inversión es muy grande y un tiempo de maduración de esa inversión también muy extenso. Se calcula que el costo mínimo del desarrollo del área va a ser de 50.000 millones de dólares, pero un costo mínimo para arrancar que después se podría extender a más de 100.000 millones de dólares. Estamos hablando de una inversión que no cualquiera está dispuesto a hacerla, si es que tiene la posibilidad de hacerla, pero además esperar los años que deberá esperar para tener los resultados, es decir, porque tampoco se espera que antes de 5 años, es decir, se calcula para 2018, 2019, entre en producción esta zona con, digamos, resultados que sean económicamente interesantes para quien haga la inversión. Y recién llegaría su proceso de maduración, es decir, su pico de producción en 15 años. Estamos hablando de plazos, Pedro, que obviamente no son una apuesta para cualquiera y obviamente muchos estarán midiendo si le conviene o no le conviene arriesgar tanto. Bueno, este grupo que lo hace se plantea hacer una inversión que va a significar plantar entre 12 a 18 plataformas en la zona marítima donde está ubicada el área, que es muy importante, muy grande y con una proyección realmente interesante por las cifras que escuchábamos en cuanto a lo que se puede significar en producción. Alcanzaría una producción máxima de 1.400.000 barriles diarios, que es prácticamente entre el 60 y 70% de lo que produce hoy Brasil en total, como producción total de petróleo. ¿Vos tuviste oportunidad de conocer una de las plataformas de Petrobras? Sí, una de las plataformas y la zona, porque realmente lo impresionante más que la plataforma, bueno, la plataforma también, porque es prácticamente una ciudadela en el mar, digamos, es una ciudadela porque esas plataformas que vemos a veces en imágenes, esos cuadrados flotantes, en realidad son edificios de 4 o 5 pisos, donde obviamente la gente que trabaja ahí, que pueden llegar a ser 60 o 80 operarios en cada una de estas plataformas, viven ahí, claro, durante 90 días, creo que cada 45 días o 90 días se da el reemplazo del personal, pero lo impresionante... No hay mucho espacio verde ahí. No, ni mucho lugar para salir de noche o pasear. Pero lo impresionante es llegar en helicóptero a la zona que justamente dentro de la misma área frente a Río de Janeiro, llegar en helicóptero a la plataforma y ver una línea de plataformas, una línea que es paralela a la costa. En ese momento nos contaban que eran 40 plataformas que estaban alineadas una tras de otra. Y digo nos contaban porque hasta donde llegaba la vista, para un lado y para el otro, vos veías estas plataformas. Y no llegabas a ver las 40, porque tienen una distancia entre una y otra que debe ser de 1 kilómetro más o menos. Es decir, que vos veías una línea de plataformas, digamos, en el medio del mar, que muchas están ya plantadas, otras son barcazas flotantes que la ponen en forma provisoria hasta que deciden poner la plataforma definitiva, pero es impresionante ver eso después de recorrer 150 kilómetros de la costa hasta ese lugar, ¿no? Ahora, hay varias cosas para comentar que, más allá del debate sobre licitación o privatización, yo la semana pasada estuve en Brasil y tuve la oportunidad de visitar la compañía brasilera de metalurgia y minería, que está a unos kilómetros de Belo Horizonte, muy cerca de un pueblo que se llama Arayá, y ellos son la principal productora de niobio del mundo. El niobio es un mineral que se utiliza en la aleación para, yo qué sé, desde tomógrafos hasta autos. O sea, es muy, muy usado. Y lo que nos explicaban ahí, cuando recorrimos la empresa, es el costo de la inversión. Decían, niobio hay en todo el mundo. El tema es quién invierte para ver si hay algo bajo tierra. Y que eso es extremadamente costoso. Justamente lo que vos planteabas respecto a la inversión. Sí. Lo mismo con el tema del petróleo. Hay petróleo en muchos lugares.
La pregunta es, ¿qué país tiene la capacidad para invertir 30.000 millones de dólares durante un tiempo determinado sin saber si va a encontrar algo? Claro, después que uno encuentra, dice, bueno, encontré una mina de oro o una mina de petróleo. Y esto nos lleva a otro problema, porque los países que son muy ricos en petróleo, y en Venezuela esto se ha debatido mucho hace décadas, antes de Chávez, por supuesto, es si el petróleo es bendición o maldición. Claro. Porque por un lado la bendición es múltiples recursos. Sí. Dilma Rousseff, la escuchábamos en el discurso, decía, esto va para educación y salud. Pero por el otro lado es una maldición, porque los recursos van a eso y no a la diversificación de la economía. ¿Cuál es una de las críticas hoy al modelo económico venezolano? Que no hay diversificación, que todo depende del petróleo. O sea, que no hay inversión en la agricultura, que no hay inversión en otro tipo de industria. Uno podría decir, Brasil la tiene. Ahí está también cómo ingresan las empresas extranjeras a poner dinero específicamente en eso y hasta cuánto uno queda atado respecto de esa inversión o puede continuar con otros sectores productivos, porque si eso es una mina de oro de petróleo que te da tanta plata, ¿para qué invertir en otros sectores? No, tal cual, tal cual. Te cambia totalmente la ecuación y también las decisiones políticas que hay detrás. Claro, son decisiones políticas. En el caso de Venezuela, te agrego no solo que no hubo inversión en otros sectores, sino que hubo desinversión, porque sectores agrícolas donde se descubrió petróleo, barrieron con la agricultura para hacer las perforaciones, es decir, exactamente, hacer campos petroleros, digamos. Este es el drama que tiene toda la zona del Orinoco en Venezuela. En el caso de Brasil, obviamente, esta decisión que toma el gobierno de Dilma Rousseff, recordemos que esto se está dando dentro de una estrategia diferente y un cambio en las reglas de control y de regulación que se han dado en el año 2010. Este es el primer contrato que se hace bajo el nuevo régimen le llaman producción compartida, el régimen de producción compartida que, repito, se votó en el año 2010, este es el primer contrato, son todos contratos muy importantes, se calcula que la próxima licitación que puede haber dentro de este régimen no va a ser antes de 2 o 3 años, por eso es que son tan importantes las inversiones, y lo que pretende es esto, un control muy estricto de parte de Petrobras. Petrobras tiene que tener un mínimo del 30% de participación, en este caso tiene 10 más, tiene un 40%, pero además el destino de los recursos que recibe el fisco tienen que ser especificados, como en este caso que se dice salud y educación. Educación 75%, salud el 25%, ¿no? O al revés, no, está bien. No, 85 creo. 85 educación o 75 y 25 salud. Sí, exactamente. Bueno, el asunto es que tienen que estar así planteados a dónde van a ir los recursos y aparte hay una participación muchísimo mayor del Estado en cuanto a lo que obtiene tanto por el canon que pagan las empresas al licitar y ser adjudicatarias, como lo que tiene que ver la participación en las ganancias. Pero decía, esto vos lo relacionamos con el tema de desarrollo. Obviamente que el gobierno tiene que definir qué es lo que hace con ese recurso, cómo se explota y después los resultados cómo se van a derivar. Porque obviamente, digamos, tenemos también la experiencia de los países árabes. Yo iba a mencionar, Argelia, por ejemplo, sí, fue un país que sufrió por el petróleo. A ver, se benefició porque tuvo muchos ingresos monetarios de divisas, pero prácticamente eliminaron la agricultura. Entonces, la comida la importaban toda de otros países, en gran medida de Francia, pero esto también provoca otro problema, migración campo-ciudad. Entonces, las ciudades se poblaron de villa miseria, de gente que abandonaba el campo porque no había más trabajo en el campo y obviamente que en el sector petrolero no trabajan millones de personas. O Irán, que tiene una de las mayores producciones de petróleo del mundo y no tiene una sola refinería, porque exporta el crudo. Bueno, así como otro problema. Que es el caso inverso de Japón. Japón no tiene petróleo y tiene las refinerías más importantes del mundo, con petróleo importado. Digamos, pero tiene tuvo un proyecto de desarrollo que generó del petróleo que sacaban otros, digamos, un proyecto industrial propio, digamos. Entonces, digamos, el petróleo también, digamos, es un recurso, es una cadena de producción, pero hay que ver quién la aprovecha, quién la captura y qué es lo que hace con eso. Y ni hablamos de otro tema que hemos tratado muchas veces en nuestro programa, que tiene que ver con los efectos ambientales, contaminación, petróleo, minería, que es un gran tema en muchos países de América Latina. Déjame poner un poquito en contexto algunas cifras para entender Dale. más o menos de qué estamos hablando con este proyecto. El principal país productor de petróleo en el mundo es Arabia Saudita. Está en el orden de los 10 millones de barriles por día.
Es decir, se mide así, 10 millones de barriles por día. Para tener una comparación, Argentina está en 700.000 barriles por día. Argentina estaría en un ranking, en un puesto 30, 40 más o menos. Los países de América Latina que son más fuertes en producción de petróleo son Brasil, Venezuela y México. Cuidado que cuando hablamos de producción no necesariamente tienen el mismo ranking como exportadores, porque muchos países que son grandes consumidores, entonces no aparecen como grandes exportadores, que parece ser lo que pesa en el negocio. Estados Unidos, por ejemplo, es el segundo productor mundial, pero es el primer consumidor mundial. Por eso es que hasta ahora siempre tenía un balance deficitario, es decir, tenía que importar petróleo. Ahora empezaron a cambiar en Estados Unidos, pues están los 9 millones y pico, Rusia es el tercero, es decir, no aparece el resto de los países árabes en los primeros lugares. Los de Sudamérica, tenemos o Latinoamérica en general, tenemos a México, Venezuela y Brasil están en el orden de los 2 millones, 2 millones y medio, los tres están en el mismo nivel de producción. Brasil lo consume, Venezuela lo exporta, por eso es que Venezuela aparece como con mayor protagonismo en tema negocio petrolero, pero Brasil está en el mismo orden que México y Venezuela en materia de producción. 2 millones, 2 millones y medio. Este proyecto podría aportarle 1.400.000 más, por eso digo, le pega un salto que llegaría a 4 millones, no en forma inmediata, repito, esto van a pasar varios años antes que llegue, pero estaría subiendo muchos escalones y estaría pasando a ser quizás uno de los 10 principales productores mundiales de petróleo Brasil, si este proyecto del puesto 15, 16 que tiene hoy. Agreguemos un dato, que por lo general los países que están agrupados en la Organización de Países Productores y Exportadores de Petróleo, la OPEP, suelen tener un acuerdo respecto de la producción diaria, porque si no, uno se corta solo, produce más y provoca la caída de los precios. Claro. Y hubo varios momentos de crisis donde esto sucedió entre Libia e Irán en la década del 80, sucedió entre Kuwait e Irak a fines de la década del 80, a principios de la década del 90, que fue uno de los motivos por los cuales Saddam Hussein invadió Kuwait, porque los kuwaitíes inundaron el mercado de petróleo. O sea, es un tema extremadamente sensible y hay que llegar a un acuerdo que es un equilibrio de producción y político, porque esto también responde a decisiones políticas. Claro. Bueno, Venezuela está en la OPEP, Brasil no está en la OPEP. Claro, la pregunta es si le interesa entrar o no. Bueno, pero Brasil hoy por hoy no es un actor importante en el comercio mundial de petróleo, porque prácticamente, y en este caso también se dijo que la mayor parte de la producción va a ser destinada a la producción de combustibles, es decir, al consumo interno. El que es un actor fundamental, importante, Félix Taylor. ¿Petrolero? No petrolero, pero acá es un actor fundamental. Ojalá fuera petrolero, mire. Además, él da esos datos para que la gente no adivine. Así que tiene razón. Alentado por nuestro productor Francisco Alibrayú, buscamos incógnitas dificilísimas para ver el nivel de conocimiento que tienen nuestros televidentes que nos siguen sábado a sábado y que realmente se comportan de una manera estupenda. Estoy hablando despacito para así le damos respiro a nuestra intérprete de señas, Melissa Fernández, pobrecita que no puede más. Así ¿Por qué pobrecita? No, porque si me apuro mucho, pobre, sabe cómo tiene que correr. Federico de Floresta nos manda saludos, y claro. Y dice si pueden hablar sobre el conflicto Venezuela-Guyana y sobre el conflicto en Yemen. ¿Pueden? Hoy no, pero hoy no lo anotamos. Es verdad que hay muchos conflictos fronterizos en la región, lo hemos hablado. Venezuela-Guyana específicamente, Guatemala-Belice, hay varios, sí. Deberíamos hacer un informe. Vamos a hacer un informe, seguramente nuestro productor ya está agendando esos temas. Marcela de Capital, atención, Marcela, no acertaste con la incógnita, no es Patrick Smith, Y Carlos, de Parque Chacabuco, sí acierta con la incógnita. Venimos bien, a pesar de todo. Bueno, atención, antes de ir a la pausa, le vamos a dar otro dato de nuestra incógnita de hoy, de nuestro personaje de hoy, para que nadie se sienta ofendido y diga, no dijeron nada. Atención, durante buena parte de su juventud, esa señora que ven allí, tocó en bares de la costa oeste de los Estados Unidos y se ganó sus dólares haciendo arreglos para los cantantes que conoce mientras hace su camino. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800-444-1777 y 4535-0709. Le adelantamos los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque. Entrevista a Ricardo Patiño, la integración regional y el rol que cumplen los tribunales comerciales internacionales en una entrevista exclusiva de Visión 7 Internacional con el canciller ecuatoriano. No se vayan, ya volvemos.